¿Qué cláusulas no deben faltar en un contrato de alquiler? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Guillermo Ramírez y en este video vamos a desarrollar qué aspectos se deben tomar en cuenta al momento de realizar un contrato de alquiler o contrato de arrendamiento según nuestra legislación. Primero debemos entender qué es un contrato. Un contrato es un negocio jurídico en el cual participan dos o más personas para modificar, extinguir, regular u otra acción similar sobre determinadas obligaciones. Dependiendo de la naturaleza y la formalidad del contrato, esta podrá ser escrita o simplemente de manera verbal. Por ejemplo, cuando pagamos un taxi, estamos haciendo un contrato. Esta celebración de un contrato de transporte muchas veces es de manera verbal, pero el contrato existe. No quiere decir que no exista una obligación de que determinada persona me movilice a cierto lugar y en contraprestación el pasajero pagará la suma correspondiente. De esa manera quiero explicarles que el hecho que no exista un contrato firmado no quiere decir en muchas ocasiones que no exista contrato. Entendiendo la naturaleza de los contratos, podemos saber que existen contratos de trabajo, contratos de locación de servicios, contratos de alquiler o arrendamiento, como se le conoce aquí, y contratos también de compra-venta. Estos son 4 ejemplos de los contratos más comunes. En esta ocasión me referiré al contrato de arrendamiento. ¿Qué contiene un contrato de arrendamiento? Contiene una obligación del arrendador de entregar un inmueble o un espacio físico a el arrendatario. Y en contraprestación, el arrendatario pagará una renta. Entonces, por el contrato de arrendamiento, el arrendador se obliga a entregar un inmueble o un espacio a el arrendatario. Y el arrendatario, en contraprestación, pagará una renta. ¿Qué tenemos que tener presente en un contrato de arrendamiento de un bien inmueble? Uno de los aspectos más importantes será identificar a las partes. En el caso del arrendador, deberá identificar al arrendatario si fuera persona natural con su DNI, la ficha RENIEC de considerarlo pertinente, y si fuera persona jurídica, verificar que la persona que firma en representación cuente con la vigencia de poder correspondiente. No vaya a ocurrir que quien firma no tenga vigencia de poder de representación para firmar este tipo de contratos. En el caso del arrendatario, debería verificar que el arrendador sea la persona con facultades suficientes para alquilar el bien inmueble, ya sea por ser propietario o por ser un poseedor. Igualmente, en el caso del arrendatario, deberá verificar que el arrendador cuente con las facultades suficientes para arrendar dicho espacio o inmueble. El objeto del contrato de arrendamiento es un punto que debe desarrollarse para evitar problemas a futuro. ¿Cuál va a ser el objeto de alquiler del inmueble? Por ejemplo, si yo como arrendador lo estoy alquilando para que sirva de casa habitación del arrendatario, o se lo estoy alquilando para que utilice dicha área como local comercial, y de ser necesario precisar el giro de uso comercial. No vaya a ocurrir que lo alquilemos para restaurante y posteriormente se vuelva discoteca. Y en el caso del arrendatario, verificar que cumpla la finalidad para la cual alquila dicho inmueble. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el plazo y la renovación. El plazo de alquiler
estipular cuándo inicia el alquiler y cuándo termina. Se recomienda que sea en fechas exactas determinadas en números y letras. Igual para la renovación y, de ser posible, precisar cuáles serían las causales de no renovación. Siguiente punto: el monto de la renta y la garantía. Señalar la moneda en la cual se va a pagar la renta. También señalar el número de cuenta ahorros destino a la cual se abonará la renta. Lo más recomendable es fijar una cuenta bancaria para que el arrendatario no ponga objeciones sobre el retraso o falta de pago de la renta convenida. También precisar si existe un mes de pago adelantado, y en el caso de la garantía, determinar qué cubriría la garantía. Siguiente aspecto: identificar el bien inmueble o el espacio que se va a arrendar. De ser posible, precisar las áreas, linderos, medidas perimétricas del inmueble. En el caso de contar con una partida registral inscrita en registros públicos, también deberá ser indicada en el contrato. Luego, tener presente cuáles serían las obligaciones del arrendador y las obligaciones del arrendatario. Pues si bien es cierto, sabemos que la obligación principal del arrendatario es pagar la renta, también existen otras obligaciones, como es cuidar el inmueble que recibe en calidad de alquiler. También podría pactarse como obligación del arrendador en que, en caso ocurriera un desperfecto eléctrico o de agua o desagüe que no sea responsabilidad del arrendatario, el arrendador se encargará de resolver dicho inconveniente. Determinar la resolución del contrato. También se deberá determinar cuáles son las causales de resolución del contrato, siendo la más conocida incumplir con el pago de la renta por más de 2 meses y medio. También pueden considerarse cláusulas especiales, como podría ser si es que la condición económica del arrendatario le generara ciertas dudas, incertidumbre al arrendador. Podría incluir a un fiador que se responsabilice por las obligaciones del arrendatario derivadas del contrato de alquiler. Una cláusula muy importante es la cláusula de allanamiento a futuro. Bajo esta cláusula, el arrendatario se compromete a desocupar el inmueble si es que culmina el contrato o por falta de pago de la renta convenida. Un contrato con esta cláusula debe contar con las firmas de ambas partes legalizadas ante notario público. Otra cláusula sumamente importante es la cláusula de desalojo con intervención notarial. Para que esta cláusula sea efectiva, el contrato deberá ser elevado a escritura pública e inscribirse en los registros públicos. Para esta cláusula es un requisito indispensable que el bien inmueble se encuentre inscrito en registros públicos. No se olviden de seguirme para conocer más sobre el maravilloso mundo de los contratos. Gracias.